Y vos sabés que la semana pasada presentamos esta línea temática que recién comentabas, que promete permanecer varias semanas más, la contabilidad de títulos considerando los torneos del amateurismo, las copas nacionales e internacionales previas a 1931, y para poder desarrollar este tema, hoy contamos con la presencia de un especialista en el tema, licenciado por el Círculo de Periodistas Deportivos, trabaja en periodismo desde el año 1976, vaya que tiene varios años en la materia. Ha escrito en medios gráficos durante muchos años, todos lo conocemos por el talento que ha demostrado como comentarista y que sigue demostrando, y es habitual verlo hoy en día en televisión. Nos acompaña el día de hoy el señor Enrique Alejandro Fabri. Te saluda Leandro Capano, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Un placer saludarte, Alejandro. Bienvenido a Línea de 5. Sabemos que fuiste, mira, estamos el Día del Maestro y quiero arrancar por acá. Sabemos que fuiste docente en Deportea durante muchos años, también has dado clases para el posgrado de periodismo deportivo en la UBA y en el Centro de Estudios Terciarios de River Plate. Hoy en día, en el Día del Maestro, te vemos ahí en tu faceta didáctica. Si un alumno, un entusiasta, viene y te dice, quiero aprender de fútbol leyendo los libros del profe, ¿cuáles de tus libros le recomendarías y en qué orden de lectura? Bueno, mira, el primero es El Nacimiento de una Nación, que es el primer libro que escribí en el 2007, pero que lo hice nuevo, lo reescribí prácticamente todo en el 2016, porque cambié algunas cosas que no eran exactas. Las fundaciones de los clubes tienen muchos vericuetos, muchos agujeros negros, y le agregué la historia de los clubes que ya no hay más, que jugaron en el amateur. Después le agregué la historia mental de los clubes. Es un libro que cuenta el origen del fútbol en toda Sudamérica y en México. Y después historias negras, 1 y 2, que cuentan casos de corrupción, de partidos violentos, de situaciones especiales, algunas agradables y otras no, y de todos los vericuetos dirigenciales que hubo a través de los años. Me parece que de todo un poco se puede sacar de varios libros, ¿no? Sabes que ya primero te queremos agradecer por el tiempo que nos estás dando. Sabemos que hoy tuviste un día donde no arrancaste 10 puntos como uno le gusta estar a diario con el tema de salud y demás, así que te agradecemos el tiempo que nos das. Y hace unos meses vos sabés hacer radio deportiva, bueno, sabes muy bien lo que es hacer también televisión deportiva en este contexto de pandemia. Hace unos meses recomendamos series para ver y una de ellas fue Juego de Caballeros, que trata del nacimiento del fútbol en Inglaterra. Volvió a poner sobre la mesa, sobre el tapete, ¿no?, como se suele decir, el tema del amateurismo marrón, los equipos de la oligarquía y de la burguesía contra los equipos proletarios, de los obreros. Estos análisis son completamente replicables en todos los países donde se sembró la semilla del fútbol, ¿no es así, Alejandro? Sí, claro, porque el fútbol, en realidad el origen del fútbol es inglés, escocés. Los que lo inventaron son gente que tenía mucho tiempo libre. La gente que tenía mucho tiempo libre a mediados del siglo XIX era gente de dinero, que no trabajaba, o hijos de millonarios o de gente de la clase media alta inglesa, que no tenían necesidad de trabajar, que estudiaban. Bueno, de ahí se terminó mucho más fuerte que el coronavirus, como una epidemia realmente importante. El Imperio Británico llegó a las colonias y a las no colonias, pero donde tenían intereses económicos a través de los barcos, y ahí lo llevó a través de los ferrocarriles, los nuevos territorios, y así se fue terminando el fútbol. No todos los clubes que nacieron como reservorios de colonias británicas. Muchos tomaron el juego y lo llevaron inmediatamente a zonas más suburbanas, y así creció y obviamente el fútbol fue popular en todos lados, sin pedirte especial ni dinero en el bolsillo. Alejandro, somos un equipo nutrido, así que abro juego para Luis como para continuar con las preguntas. Hola Alejandro, Luis Laburo es mi nombre, es un placer de saludarte. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Sí, mucho gusto, Alejandro. Bueno, El nacimiento de una pasión es el título de uno de tus libros. Y bueno, siempre cuando descendió River Plate en el año 2011, se hizo un revisionismo. ¿Cómo ascendió River a Primera División y cómo ascendió Boca a Primera División? Y también cómo surgieron en Primera División los demás grandes, San Lorenzo,
Independiente y Racing. ¿Cómo fue el ascenso de los 5 grandes a la primera división? Que en ese entonces obviamente no eran grandes. Con el transcurso del tiempo se transformaron en grandes, pero en ese tiempo eran simples clubes de barrio. ¿Cómo fue que subieron o ascendieron a primera división los 5 grandes del fútbol argentino? Mira, primero que nada te quiero decir, Luis, que eran más 5 grandes. Yo creo que por lo menos hay 10 grandes. Tenemos una costumbre de repetir lo mismo que se decía en 1930, y ya pasaron 50 años. Los equipos rosarinos, Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata, sin ninguna duda, más Vélez y alguno más, yo los digo grandes a esta altura. Me parece que no podemos seguir el criterio porteño totalmente centralista de creer que hay 5 grandes solos. Si nos referimos a esos 5 que fueron por los éxitos que habían conseguido, salvo River, que ganó en el amateurismo solamente un campeonato en el año 20, los otros 4 grandes de aquel momento se hicieron grandes en esa época justamente por los títulos, sobre todo Racing, que fue el primer grande, ¿no? A ver, Racing, San Lorenzo y River ganaron el ascenso en la cancha. Boca Independiente no. Boca jugó 5 años en Primera B, en Segunda División, y ascendió cuando hubo un agrandamiento de la primera, en 1913, se subió a 7 equipos que jugaron en la intermedia de aquel momento. En el campeonato de intermedia de 1912 de la Asociación Argentina, el campeón y que ganó el ascenso fue Ferro, el subcampeón y que ganó el ascenso fue Platense. Boca salió tercero en el campeonato, y después ascendieron el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, inclusive el último de la tabla, que debía descender a tercera, Riachuelo, que fue un equipo que después fue absorbido por Sportivo Barracas. Inclusive ascendió Banfield, el campeón de la primera sede de aquel momento, también ascendió directamente a primera porque querían ampliar la cantidad de equipos en primera. Independiente jugaba segunda división en 1911, salió escolta de Estudiantes de La Plata, salió campeón de la segunda división, y en el 12 se divide lo que AFA de aquel momento, la Asociación Argentina, se funda la Federación Argentina, que dura nada más que 3 años, impulsada por el presidente de GEBA, Ricardo Galau. Y a los clubes siguen, a los que no jugaban en primera, les prometen no se meterán la federación, ingresa a primera división sin haber ganado el derecho a cancha. Cuando vuelve, porque la federación duró nada más que 3 años, cuando vuelven a la vieja Asociación Argentina, se incorporan ya como equipos de primera división. O sea que lo de Boca Independiente fue de otra manera, no eran, como vos decís, los equipos que después eran tan populares. Claro, no, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Bueno, uno está acostumbrado y lo tiene inconscientemente incorporado, los 5 grandes, que son los 5 grandes de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, pero también se los puede considerar grandes a Rosario Central, Newell's Old Boys y muchos del interior. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Con respecto a Platense, bien dijiste vos que en 1913 fue ascendido junto con Boca y Ferro, que había salido campeón de esa división intermedia. En los años 20 hay una fractura de Platense. Hay una disputa interna entre los miembros de la comisión directiva. ¿Cómo fue ese desenlace que ocasionó que hubo 2 platenses en 2 ligas paralelas que había en ese momento? ¿Por qué, debido a qué se produjo esa fractura de Platense en los años 20? ¿Y cómo jugaron, cómo compitieron 2 clubes con el mismo nombre? En este caso, habiendo en las 2 ligas paralelas el Club Atlético Platense. El Platense histórico es el que jugó en la Asociación Amateurs, que fue tercero en el 24, 25 y 26, y el otro Platense jugó 4 años y medio, en el 25 cambió de nombre a Universal, después cambió de nombre a Retiro y desapareció en la bruma de los tiempos. La gente que estuvo en ese... Lo curioso es, nosotros hemos hecho con el Departamento de Historia del club un relevamiento de todos los jugadores, y hubo 17 jugadores que jugaron en los 2 platenses, que no tenían lugar en el Platense principal, porque había muy buenos jugadores, y pasaron a jugar en el otro Platense. Bueno, esa es la historia, digamos, fue un problema político entre 2 facciones.
Y bueno, y seguimos en esos años, en los años 20. Acá muy cerca de la radio hay un club, el Club Esportivo Balcarce. Bueno, que los vecinos, muchos vecinos son socios de ese club y van a hacer deporte, utilizan el natatorio en invierno y en verano. Los chicos van a competir al baby fútbol. Bueno, se hace aguayín, en fin. Mucha gente del barrio concurre a Esportivo Balcarce. El año pasado, en el noviembre del año pasado, hubo una gran fiesta porque cumplió 100 años, se cumplió el centenario. Esportivo Balcarce, según los viejos vecinos del barrio, también practicó fútbol y practicó el fútbol en primera división. ¿Cuándo estuvo Esportivo Balcarce en primera división y cuáles fueron los rivales que estuvo este equipo de Florida en el fútbol argentino allá por los años 20? Mirá, jugó un solo año en primera división, jugó en 1926 y en ese año jugó ese año jugó la Copa también, la Copa Competencia de la Asociación Argentina. O sea, Esportivo Balcarce jugaba en el ascenso de la Asociación Argentina, que era la competencia donde estaban Boca y Huracán. No jugó contra el Platense de Manuela Pedraza, no jugó tampoco contra Racing, contra River, contra Independiente, contra San Lorenzo. Sí jugó con Boca y Huracán, de hecho, jugó la final de la Copa con Boca, ganó Boca 3-1 el partido, pero llegó a la final Esportivo Balcarce, que le dio varios jugadores al Platense de Manuela Pedraza en comienzos de los años 30. La camiseta era azul y blanca, rayas verticales, y la cancha de Esportivo Balcarce estaba ubicada en la esquina de Moldes y García del Río. El club era de Saavedra, tenía la cancha allí y jugaba muy cerca del Parque Saavedra. Después, con el tiempo, se desafilió cuando empezó el profesionalismo y pasó la sede a Florida. Pero fue un equipo que jugó en primera en esa temporada. En el 27 no tuvo suerte Esportivo Balcarce, porque en el año 27 se fusionaron de nuevo las dos asociaciones, volvió la paz entre los dirigentes, hubo 4 temporadas de todos unidos, pero no se le permitió a varios equipos chiquitos de la Asociación Argentina jugar en primera. Se lo puso directamente en segunda división, como por ejemplo a Nueva Chicago, que no pudo jugar en la Asociación Unificada, ¿no? ¿Es así, Alejandro, que un periodista de la revista El Gráfico, conocido en la década del 20 y del 30, fue jugador de Esportivo Balcarce? Sí, Carlos de la Varga fue puntero derecho de Esportivo Balcarce, de ese equipo que jugó en primera. No jugó muchísimos partidos, pero jugó. Él estaba vinculado a Platense, era hincha rabioso de Platense. Es más, en 1938 hay una foto muy famosa del partido que Platense y Racing empataron en Manuela Pedraza y Kramer 5-5. Ese fue el año de mayor cantidad de goles en primera división. Racing, famoso el partido porque Racing iba ganando 4-0, Platense se puso 5-4 y finalmente empató Vicentecito, un talentoso número 8 de Racing que le decían la bordadora, faltando un par de minutos, y el partido terminó 5-5. Y la foto de Platense formado en el medio de la cancha antes del partido con los 11 jugadores es muy curiosa porque está el equipo, los 6 jugadores, la defensa está parada y los 5 delanteros abajo, y parado en el costado derecho está Carlos de la Varga, vestido de traje cruzado con sombrero. Se dio el gusto, siendo periodista, de sacarse una foto antes del partido con Racing con los jugadores en el medio de la cancha. Yo no sé si hay algún antecedente de otro periodista parado con el plantel del equipo del que es hincha, sacándose la foto, ¿no? Seguramente no debe haber, porque generalmente posaban con el primer equipo los kinesiólogos, los profesores de educación física, pero no un periodista simpatizante del club. Bueno, para terminar y darle la palabra a otro de mis compañeros, la semana pasada tuvimos una entrevista con el Bocha Maschio, y bueno, nos habló de toda su carrera, y nos llamó la atención de toda su carrera, de su extensa carrera, el campeón sudamericano en 1957, por la cantidad de goles que hacía. Nosotros le preguntamos, sí, él nos dijo, le ganamos 8-2 a Colombia, le ganamos 4-0 a Uruguay, le ganamos 3-0 a Brasil, el Brasil que al año siguiente en Suecia fue campeón del mundo por primera vez. Mi pregunta puntual, ¿cómo puede ser ese equipo notable
de jugadores, donde hizo una enorme cantidad de goles, va al otro año a Suecia, en 1958, y es un fracaso estrepitoso, perdiendo creo que 6-1 con Checoslovaquia. ¿Cuál fue el motivo de ese fracaso rotundo en el Mundial de Suecia de Argentina? Y un año antes había tenido un equipo que fue sensación. ¿Qué nos podés decir de ese campeón sudamericano 1957 y que fue un fracaso al año siguiente en el Mundial de Suecia? Bueno, la razón fundamental fue que no fueron los mismos jugadores, que el arquero del sudamericano fue Rogelio Domínguez y no Amadeo Carrizo, que fue un desastre en el Mundial de Suecia. Los defensores, Pedro del Hacha y Pipo Rossi, sí jugaron lo mismo que Pancho Lombardo, pero la delantera, salvo Corbata, Oreste Corbata, el loco Corbata, que era el puntero derecho de Racing, los demás jugadores cambiaron todos. En el periodo que va entre la terminación del Sudamericano del 57 en Lima y el inicio del Mundial 58 en Suecia, fueron transferidos Enrique Omar Sívori, Humberto Maschio y Antonio Valentín Angelillo al fútbol italiano. Y los dirigentes argentinos, en un alarde más de soberbia y de fanfarronería, dijeron, como estos chicos que eran muy jóvenes, fueron a Italia, no van a jugar el Mundial, están castigados por irse a jugar afuera. Y el técnico de la selección mayor, que era Guillermo Stabile, que era un hombre grande ya, totalmente alejado de las tácticas de aquel momento, convocó a jugadores veteranos. Llegó Ángel Labruna con 39 años, lo llevó a José Francisco Sanfilippo, pero no lo puso nunca. Jugó Osvaldo Cruz de puntero izquierdo, que era delantero independiente, pero ya estaba en la parte final de su carrera. Jugó Ludovico Avio, que era un insider derecho de Vélez, pero que no se lució. Bueno, Argentina tuvo una cantidad de problemas y llegó un equipo completamente veterano, un equipo de promedio de 30 años. Piensen que los 30 años de 1958 son como si hoy fueran los 35, 36 años, porque la manera de entrenar, fíjense cómo habrá sido la diferencia física, que cuando vuelve el equipo argentino, en Ezeiza, que son recibidos a monedazos y a tomatazos por los hinchas, Federico Bairo, que era el lateral izquierdo del equipo, declara a las radios que estaban allí y a la televisión, a Canal 7, dice directamente, no tenemos que jugar más con los europeos, esos equipos no juegan al fútbol, corren mucho. Una cosa insólita. Guillermo, te paso la palabra, por favor. Sí, cómo no. Buenas tardes, Alejandro. Guillermo te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Alejandro. Mira, yo voy a venir un poquito más a la actualidad. Fuera del contexto lamentable de pandemia que está viviendo el mundo. Mi pregunta concreta, ¿cómo ves la actualidad, diríamos, repito, fuera de lo que es la pandemia, la actualidad y realidad del fútbol argentino y de la selección nacional? ¿Cómo ves la proyección? La verdad que no tengo una respuesta, Guillermo. Hay que esperar a que se arme el equipo, a ver cuánto. Yo creo que las eliminatorias no se van a jugar hasta el año que viene. Hay que ver si los clubes europeos dejan venir, porque la pandemia no terminó, está rebrotando en Europa. Hay que ver si los clubes dueños de los pases dejan venir a los jugadores argentinos, empezando por Messi, a jugar las eliminatorias. Hay que esperar, no podemos decir nada. Hasta acá lo de Scaloni era interesante, estaba provocando una renovación en el equipo, pero no podemos decir mucho más. Y el fútbol argentino está atado a lo que pase después, a cómo quedan los equipos, si debilitados o no. Yo creo que se va a jugar los últimos 2 meses del año con mucha suerte. El ascenso no se va a jugar, no parece que pueda jugarse. No imagino a los 32 equipos de la B Nacional dando vueltas por el interior del país. Y bueno, no me parece que sea un momento como para decirte cómo veo. No se ve nada, no se ve el horizonte, estamos en un barco y no se ve la costa. Tenemos que esperar para hablar de eso un poquito, ¿no? No, por supuesto, pero más que nada, Alejandro, yo me refería hasta antes de la pandemia. Por ahí, ¿cómo veías el campeonato, el nivel de competitividad? ¿Te parecía que estamos en buen nivel? Yo creo que particularmente el nivel de juego, no, salvo River y algún que otro partido Boca, el resto y algunos, bueno, otros equipos que por momentos tenían así algunos minutos, un medio tiempo, no veía un fútbol realmente
como el que nos gusta, creo que el que sentimos nosotros. No sé si opinás lo mismo. Mira, yo creo que el problema que sufre Argentina, como Uruguay, como Brasil, es que los 200 mejores jugadores de cada país están en el exterior. Por lo tanto, el nivel de juego es mucho más bajo, hay muchísimos jugadores del ascenso jugando en primera división, y la estructura de la Superliga fue pensada para River y Boca, nada más. Está a tono con el gobierno macrista que hubo, que armó el fútbol para los poderosos. Bueno, siguiendo la línea económica política, pensaron en la Superliga, en convertir a los clubes en sociedades anónimas y en darle todo a River y Boca. De hecho, el creador de la Superliga, que es el español Javier Tebas, fue el que despegó a Real Madrid y Barcelona del resto de los equipos españoles. Son proyectos elitistas que uno no comparte, porque el fútbol argentino no es Uruguay, donde Peñarol y Nacional tienen el 80% del público. Acá la mitad del país será de River y Boca, pero la otra mitad de otros equipos. Y no se puede hacer un campeonato pensando solamente en los clubes poderosos de siempre. Porque encima ahora establecieron en los últimos años, desde la caída de Grondona, una distancia entre River y Boca con el resto de los otros grandes. Entonces quedamos con dos... Y además las empresas periodísticas te quieren hacer creer que vos sos de River o de Boca, cuando muchísimos de nosotros no tenemos nada que ver con River y Boca. Y te quieren hacer creer que están obligados a ganar la Copa Libertadores. Ahora de River ya no dicen tanto, porque River jugó 2 finales seguidas con Gallardo. Boca hace 13 años que no juega una final de la Copa, y Boca de los 60 campeonatos de Copa Libertadores jugó 29, o sea, no jugó ni la mitad. ¿Y por qué razón tiene que ganar la Copa? Porque se llama Boca, porque es el equipo que tiene más hinchas. Es una estupidez importante en la que han caído algunos dueños de medios que creen que esto es Uruguay. Y por suerte ahora se ha cambiado eso, la Superliga ya ha terminado, ha dejado de existir, y esperemos que el campeonato sea un poquito más parejo, porque si no, uno no está acostumbrado a ver un campeonato como el italiano, donde un solo equipo gana 9 títulos seguidos, o el alemán. Es aburridísimo, no le interesa a nadie, salvo a los hinchas de ese equipo, ¿no? Y tampoco que lo peleen solamente 2. Por eso esperamos que el campeonato sea más entretenido, con más equipos que peleen. Acá la clave es el reparto del dinero y que el poder no lo tenga un club solo, como lo tuvo Boca durante los últimos 4 años. Claro, tal cual. Totalmente de acuerdo. Es cierto, Guille, lo que dice Alejandro con respecto al tema. Sí, sí, la realidad es que diga, Leandro, disculpame que interrumpa. Alejandro, sí, en los programas que vemos habitualmente por TV o que escuchamos por radio, bueno, depende cuál, ¿no? Pero en general, los que no somos hinchas de Boca y de River, tenemos 5 minutos que te dan con tipo flash en la información, y te hablo concretamente yo que soy hincha Independiente. Entonces, como dijiste vos, la gente no merece, la gente merece más espacio. El club, la institución merece más espacio en ese punto, ¿no? Como información al hincha, al socio y al público en general, porque a los que nos gusta el fútbol, nos gusta escuchar también de otros equipos. ¿Por qué no? Sí, estoy de acuerdo, Guillermo. Lo que pasa es que los medios están influenciados por los dueños de los medios. Los periodistas no somos dueños de los medios, somos empleados, cobramos un sueldo. Más allá de que haya programas un poco más federales y programas un poco más diversificados, el gran problema que tiene la Argentina en muchísimos planos es el centralismo, es decir, es todo pensado en Buenos Aires, todo continuado en Buenos Aires. Cuando hablamos de fútbol argentino, en realidad hablamos del fútbol porteño y bonaerense. Nos decimos federales, pero no somos federales, somos unitarios. Esto es lo mismo que cuando la gente en el interior ve los choques o las manifestaciones en el Obelisco o los choques en Balvanera o en Villa del Parque. ¿A quién le importa ver un choque de esos viviendo en Mendoza, en Jujuy, en Santiago del Estero o en Santa Cruz? Tenemos una concepción equivocada, es un país que no es federal y la verdad que es complicado porque la AFA en realidad no es la Asociación del Fútbol Argentino, es la Asociación Metropolitana Bonaerense de Fútbol, nada más. Pensemos que pensemos que porque se les ocurrió en algún momento, incorporamos por invitación a los 2 cuadros de Rosario, Central y Newell's, después incorporamos porque protestaron a los 2 equipos de Santa Fe,
y después porque se moría Eva Perón incorporamos a Sarmiento a la primera B, y después llegaron un par de equipos más de Rosario, y nada más. Después los cordobeses llegaron porque se abrió la puerta recién en el 67 con el campeonato nacional, pero seriamente un mínimo de organización se dio en el 86 cuando se creó la B Nacional. Entonces ya tuvimos 2 categorías donde los equipos del interior podían competir mano a mano con los porteños. Ahora, llegar a la B Nacional para un equipo del interior es un trámite larguísimo, no es como el campeón de la B Metropolitana que gana un campeonato. O sea, es más importante para la AFA la primera C o la primera D del fútbol de Buenos Aires que equipos del interior que tienen un arraigo gigantesco. Hasta que no seamos un país federal en serio, el fútbol no va a ser mejor. Sí, a veces hasta parece una utopía, ¿no? Es como diría, mirá, ahí se cumbre en el Himalaya. Y como buenas plazas que tenemos, creo, Alejandro, en cuanto a potencial, como Mendoza, Salta, Tucumán, bueno, Córdoba, que vos lo nombraste. Pero creo que había que reestructurarlo de otra forma, porque yo creo que a pesar de que lo hace con un esfuerzo muy grande, pero lo que le provoca un endeudamiento también muy grande y graves crisis económicas a los clubes, porque en definitiva lo que va a perdurar en el tiempo son las instituciones, no los jugadores ni los campeonatos como logro deportivo. Y se les hace muy difícil, como vos acabás de decir, competir contra los monstruos de Buenos Aires por potencial económico, por un montón de cuestiones, ¿no? Y de razonamientos. Pero habría que, me parece, reestructurarlo de otra manera. Pero hay una diferencia en los últimos años, que es que los equipos de las provincias, los equipos importantes de las provincias, tienen dinero fresco de las gobernaciones o de las intendencias. Por ejemplo, Central Córdoba de Santiago del Estero llegó a primera porque el gobernador Zamora ponía una cantidad de plata impresionante en la B Nacional y también aportaba Mitre de Santiago del Estero. Por eso hay 2 equipos de Santiago del Estero después de años sin participación, uno en primera y el otro en el Nacional B. Los equipos chicos de la capital y del Gran Buenos Aires no pueden competir contra esos equipos auspiciados por provincias. Talleres, Belgrano, Unión y Colón, Central Córdoba y Mitre, Gimnasia de Jujuy, algún equipo de Mendoza, más el de San Juan, reciben aportes gubernamentales. Acá en la capital hay varios equipos del ascenso que juegan en la B o en la C y no tienen plata de la intendencia. Y en los partidos del Gran Buenos Aires en general no hay dinero para eso, sino para otras cosas. Entonces, en ese sentido hay equipos del interior que tienen ventaja. Por ejemplo, si juega Belgrano contra Deportivo Riestra es un equipo que no se sabe por qué razón está en la B Nacional, igual que Barraca Central. Son equipos absolutamente minúsculos que casi no tienen hinchas y tienen una historia muy, muy larga, pero en las categorías más chicas del ascenso. Belgrano es media provincia de Córdoba, San Martín de Tucumán es media provincia de Tucumán, es diferente. Y la pelea que dan equipos con historia larga en primera, como Platense, Atlanta, Chacarita, Quilmes, Ferro, esos equipos, y Tigre, son equipos que tienen una larguísima historia de primera. Y es difícil llegar a tener los planteles que pueden tener Belgrano, San Martín de San Juan, Independiente Rivadavia, porque hay apoyos extrafutbolísticos. Pero bueno, eso tiene que ver con la mala población de la Argentina que está rodeando todo Buenos Aires en lugar de estar en otros lados, la mala distribución geográfica, producto del no reparto de tierras, del centralismo porteño. Es un problema que excede largamente al fútbol. Guillermo, Alejandro, si me permiten, alguna vez te escuché hablar, Alejandro, sobre el tema del federalismo y habías opinado como que, por ejemplo, en el caso de Salta, que hace mucho tiempo que no se veían equipos de los equipos más importantes de Salta en las más altas competiciones, bien digo. Y yo me pregunto si seguís pensando igual, ¿no? Que habías esbozado una idea de que deberían unificarse todos los clubes de la misma provincia y crear un club atlético Salta, o esto podemos extrapolarlo a otras provincias como para poder darle una mayor jerarquía, digamos, a un equipo de una provincia y para poder hacerlo más federal, bien digo, el fútbol. ¿Pensás igual? Sí, pienso igual, por supuesto. En Salta tiene 3 clubes masivos, populares, que son Juventud Antoniana, Central Norte y Gimnasia y Tiro, que es el equipo histórico, antiguo de la gente de dinero de Salta. Si los 3 armaran un seleccionado, por llamarlo de alguna manera,
y compitieran con ese poderío de los 3 clubes en el torneo federal, seguramente llegarían rápido al Nacional B. Lo que pasa que cómo haces para que los hinchas se junten, que se odian desde toda la vida. Es el problema de los campeonatos locales, que hacen que las rivalidades sean tan fuertes como en las grandes ciudades. Lo mismo pasa en Rafaela. La ciudad de Rafaela tiene no mucho más de 120.000 habitantes, es una ciudad con un muy buen nivel de vida, pero Atlético de Rafaela no llegó más arriba porque tiene una contra muy fuerte en 2 clubes, que son 9 de Julio y Ben-Hur. Si los clubes se hubieran juntado en uno solo, también con el dinero que tienen hubieran crecido mucho más, pero el odio que los mantiene es muy grande. Yo digo que es un país trotskista la Argentina en ese sentido, porque se arman distintos partidos de 7 socios cada uno que se pelean unos con el otro, en lugar de hacer un frente para pelear con las otras provincias y poder llegar un poco más arriba. Pero bueno, es una cuestión difícil de explicar, y cuando la explicás no hubo manera. En el año 82, me acuerdo, gracias a la gestión de Eduardo Duhalde, que era intendente de Lomas de Zamora antes de ser presidente, hubo un intento fuerte de muchos dirigentes de Banfield, Los Andes y Temperley de unificarse en un solo club, y no se pusieron de acuerdo en qué cancha iban a jugar ni qué color iba a tener la camiseta. Bueno, quedaron en los clubes que son clubes importantes, por supuesto, con hinchas propios muchos, pero perdieron más trascendencia todavía. Si hubiera un solo equipo que represente a Lomas, hubiese sido diferente. Sí, Alejandro, pero con respecto a eso, yo creo que el que dio eso en el año 1982 no tenía la menor idea de lo que es la historia del fútbol argentino y la pasión del fútbol argentino. En 1934 también hubo algo parecido, ya que la asociación de entonces redujo la cantidad de 18 a 14 y unificó en forma imperativa a Argentino Junior con Atlanta y a Talleres de Remedios de Escalada, vamos a la zona sur con Lanús. Y bueno, Talleres de Remedios de Escalada y Lanús cumplieron todas las fechas del campeonato, y Argentino Junior no pudo terminar con Atlanta, precisamente por ese odio que había entre los hinchas. Tratar de juntar a 2 equipos de la zona sur, como en este caso, no sé, serían Banfield, Temperley, Los Andes, en un solo equipo, es desconocer largos años de historia y desconocer lo que había pasado en 1934. Aparte, el sentimiento del hincha ya estaba muy arraigado en esos clubes sureños, y ese proyecto era realmente utópico y estaba en la imaginación de aquel dirigente que seguramente no leyó la década del 30 y el campeonato de 1934 en particular. Con respecto a lo que estoy totalmente de acuerdo, con respecto a lo que dijiste, que los clubes tienen ahora, los clubes de provincia, de capitales de provincia, muchos tienen apoyo de la gobernación, y eso se ha dado en detrimento de los clubes tradicionales de primera división. Por ejemplo, en el año 1979, Américo Pessoa, que jugaba en Patronato de Paraná, fue transferido a Platense porque le significaba un ascenso en su carrera. Estaba en Patronato de Paraná, jugando el regional, y viene a jugar a primera división en Platense. El año pasado se dio a la inversa. El número 9 de Platense era Tarragona. Había convertido 12, 13 o 14 goles y era pieza fundamental. Y bueno, Patronato de Paraná se lo llevó. ¿Por qué? Porque ganaba más en Patronato de Paraná y estaba en primera división y no en Platense. Por eso te digo, todo lo que estamos analizando merece un análisis profundo y exhaustivo. Concuerdo con vos en eso de que los equipos metropolitanos tradicionales de primera división no pueden competir con los de interior porque tienen el apoyo de las provincias, cosa que los clubes del área metropolitana, que son medianos o chicos, no tienen. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero tampoco veo imposible de que los clubes se puedan fusionar para ser más competitivos, ya sea en el Gran Buenos Aires o en el interior del país. Ha sido muy explícito con lo que has explicado,
y le paso la palabra a Leandro. Adelante, Leandro. Sí, ya estamos hablando con Alejandro Fabri, la verdad que es un placer para nosotros poder tener esta palabra, sobre todo considerando que estamos festejando nuestro segundo año acá en Línea de 5, y es una hermosa forma de celebrarlo. Una persona que tiene una enciclopedia en esa cabeza, más allá de los libros que pudo escribir, y ya para hacer una finalización de la entrevista, conoce muy bien lo que son los tiempos de radio. Yo tengo una pregunta como para volver a lo que tiene que ver con las temáticas que veníamos hablando anteriormente, que es la del revisionismo histórico. Hemos analizado mucho el tema de la contabilización de los títulos amateur, las copas nacionales de otras épocas, y los vamos a seguir haciendo. Ahora, esta pregunta va más allá de lo que los hinchas puedan esta cosa de buscar contar la historia de la forma que más le conviene, ¿no? Me quiero apartar un poco de este tema, que obviamente lo venías comentando bien en alguna de las respuestas que nos dabas. ¿Debería medirse la valoración de cada título? Porque nosotros hablábamos la semana pasada del tema de la decisión del 20 y que había Boca y Huracán por un lado, River, Racing, Independiente y otros equipos por otro, el mismo año salían campeón y tal vez ese campeonato, a diferencia de un campeonato con un montón de equipos, debería tener una valoración distinta. Es algo que hoy en día lo podemos extrapolar a ganar una Copa Suruga Bank con ganar una Libertadores de América, por ejemplo. Está claro que esto es un comentario que excede el tema del amateurismo y el profesionalismo, sino que excede más, va más al tema de la contabilización de los títulos y demás. ¿Es una payasada pensar en medir la valoración de cada título o es algo que le parece interesante, Alejandro? Mira, Leandro, primero te digo que me están esperando en un Zoom de trabajo dentro de 7 minutos, así que no puedo seguir mucho más. Mismo, no, está bien, pero quiero decirte lo siguiente. Yo creo que el problema es que la AFA, por una cuestión inexplicable, decidió de repente decir que todos los títulos que se habían ganado y todas las copas que se habían jugado valían lo mismo. Los campeonatos de primera división y de segunda división y tercera están fuera de discusión. Esos son los campeonatos que se jugaron en los momentos determinados de la historia, organizados por la Asociación Argentina o por la Asociación Amateurs o por la Federación. Es decir, que hubiese 2 AFAs, nunca 3, 2 en algún momento, entre el 12 y el 14 y entre el 19 y el 26, también pasó lo mismo en Uruguay, pasó lo mismo en Inglaterra, en Italia. En Alemania había torneos regionales, la Bundesliga de los años 60, en Brasil no hubo Brasileirao hasta el año 70. Eso es todo legal y todo está bien, se pueden computar perfectamente 2 campeones, porque ¿qué diferencia hay entre la apertura y clausura con 2 campeones por año, con un campeón en una asociación y un campeón en otra, cuando hubo campeonatos zonales donde a veces no jugabas contra todos los rivales? Eso no se discute a esta altura. El problema de la valoración de los títulos lo incluyó la AFA, porque no se le puede dar la misma jerarquía a la Copa Libertadores o a la Copa Argentina que a la Suruga Cup o a la Copa Escobar, donde se definía por corners en los años 40, un campeonato que jugaban los 8 primeros de un torneo de primera división en 2 días seguidos de verano. Son estupideces que cometió la AFA y que seguramente en algún momento se van a tener que modificar. La verdad que a mí el tema de los títulos no me interesa mucho. Lo que me interesa es que no se cometa el horror de anular la época amateur, los campeonatos de primera, de segunda, de tercera división, donde jugaban los mismos equipos, con las mismas camisetas, los mismos jugadores en las mismas canchas. Sobre todo, por 2 razones, porque si vos no incluís el amateurismo, dejás de lado la primera y la segunda Copa del Mundo, dejás de lado los Juegos Olímpicos y dejás de lado la Copa América que se empezó a jugar en 1916. Y sobre todo, además, porque acá se pagaban sueldos desde más o menos 1916, 1918, o sea, lo que se hizo en el año 31 por obra y gracia de 18 clubes solamente fue blanquear los sueldos que ya cobraban los jugadores. Y encima, la liga que se creó en 1931 jamás fue reconocida por la FIFA, por lo tanto fue una liga pirata. La liga amateur que se jugó entre los equipos que sobraban en el 31 y en el 34 fue la reconocida por la FIFA, que sí recién le dio luz verde a la AFA, que organizó su primer campeonato en 1935. Es simplemente eso. Lo de los títulos de primera división, de segunda división, está muy claro. Lo de las copas, tenemos que juntarnos, creo que es responsabilidad de los historiadores, de los estadígrafos. La AFA no tiene gente capacitada para eso, son dirigentes que pasan y nada más. Habrá que juntarse y con el tiempo darle una puntuación o una valoración
a cada copa, a las copas de antes y a las copas de ahora. No puede ser lo mismo cualquier copa que se haya jugado. La definición de Alejandro Fabri, un placer haberte tenido acá en los micrófonos de Línea de 5. Te queremos mandar un fuerte abrazo de parte de Luis Laburu, Guillermo Magni, Ignacio Masicot, Leandro Capano, quien te habla. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado acá en Línea de 5. Gracias a vos, Leandro, y un saludo a todos los muchachos. En otro momento la seguimos, en todo caso. Fuerte abrazo. Alejandro, te quiero agradecer y la seguimos en otro momento. Muy amable de tu parte, ¿eh? Gracias, Alejandro. Hasta luego, gracias. Bueno, ha pasado por los micrófonos de Línea de 5 Alejandro Fabri, la verdad que un placer enorme para poder festejar nuestro segundo aniversario de Línea de 5, hablando de lo que más nos gusta, hablando de lo que tiene que ver con historia del fútbol, hablando de lo que tiene que ver con esas cosas que a veces no se cuentan, y la verdad que hoy da para volver a escuchar la nota entera y ver la cantidad de títulos que dejó Alejandro Fabri en este tiempito.